tampoco, y muchos sabemos que eso trae un trasfondo muy fuerte. Dices tú que verdaderamente es la ley, y él le contesta con, amarás al Señor de tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Así es, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando Juntos en la Fe. Me presento, soy Steven Boas, un joven feliz de compartirles un poco más de la Iglesia Católica. Bueno, hoy, ¿cuál es el tema que vamos a tocar o cuál es más o menos de lo que vamos a hablar? Eh, Vamos a hablar un poco de lo que ya se habló en este podcast, pero más que todo estaba en Spotify y ahora lo traigo un poco más aquí en YouTube, ya que sé que muchas personas lo ven más en YouTube y tal vez es más accesible para ustedes entrar y así. Y vamos a hablar sobre el tema de que em, si es malo o no tatuarse, qué dice la Biblia sobre los tatuajes y en general todo lo que tiene que ver con los tatuajes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tal vez lo ven muy mal o ya de una piensan, uy, tiene un tatuaje, ya es una mala persona o algo así, ¿verdad? Y que realmente no es así y lo vamos a ir viendo a través de este podcast que tampoco va a durar mucho para que lo puedan sacar el batito y verlo. Vamos a empezar con lo principal, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos transmite ella. Y hay muchas personas que utilizan este versículo en específico, que es Levíticos 19:28, que es lo que dice. Dice que no se harán incisiones en la cara o a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes, yo soy el Señor. Bueno, en este Levíticos nos dice que no se vayan a hacer perforaciones, digamos, piercings y tampoco se harán tatuajes. Y esto es bastante controversial porque ya que la Biblia nos está diciendo no se los hagan, no hagan nada de eso, ¿verdad? Y entonces yo me quedo con, ¿y entonces? Si aquí ya en la Biblia me está diciendo que no, que nada que ver, entonces vamos a ir disfrutando poco a poco esta cita. ¿Qué es lo que nos dice realmente esto? Dice, a causa de los muertos, si nos hacemos algo, un tatuaje a causa de los muertos, ¿en qué sentido? Porque en este contexto de que está escrito era en un tiempo muy antiguo, en un tiempo de que muchas personas adoraban a otros dioses, muchas personas creían en los muertos y no creían en los muertos, sino como que ellos eran dioses o algo así, ¿verdad? Entonces ellos se hacían tatuajes para glorificarlos o horas así. Entonces, muchas veces no vemos el contexto real de esa cita, ¿verdad? Entonces, y yo creo que aquí muchos o casi todos lo que estamos viendo no nos vamos a hacer un tatuaje para glorificar a un muerto, ni mucho menos, ¿verdad? Y siguiendo con esto, podemos ir a ver que lo que nos dice otra parte ya del Nuevo Testamento, que es con Mateo. Mateo nos dice algo muy lindo, algo que lo tendríamos que tener muy en cuenta, que es Mateo 22:36 al 40, que dice, eh, 36:40 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor de tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Ahora, es algo muy lindo lo que nos dice esta cita. ¿Por qué? Porque es decir que Mateo le está preguntando al Señor, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿Qué es lo que dices tú que verdaderamente es la ley? Y él le contesta con una ley muy firme que muchos sabemos que es amarás a tu Dios sobre todo, todo lo que haya, tú lo amarás. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con todos los detalles y todo esto? No importa muchas cosas si tú amas al Señor. Entre comillas, ¿por qué? Porque puedo hacer muchas cosas muy malas que si sigues amando al Señor, tampoco es esa la intención, ¿verdad? Entonces, si usted ama verdaderamente al Señor, y viene el otro punto relacionado, si usted ama verdaderamente al Señor y te quieres hacer un tatuaje, no importa, no importa porque tú lo amas, tú lo tienes en tu corazón, ¿verdad? Y podemos seguir viendo en Levíticos muchos problemas de que dice, esto no se permite, esto no se permite y esto no se permite. Pero todo eso es muy antiguo, todo eso es tan antiguo que no lo podemos comprender a un cierto punto, ya que antes, y muy bien lo sabemos, no teníamos mucha conciencia con muchas cosas y simplemente se hacían las cosas porque sí. Y ahora, después de la venida de Jesús, ¿verdad? Y que murió en la cruz por nosotros, nos enseñó tantas cosas y tantas infinitamente del amor. Y podemos seguir con algo muy importante sobre tres puntos que nos pueden ayudar, que es, ¿cuál es la motivación? Ok, ¿cuál es la motivación de yo querer hacerme un tatuaje? Bueno, yo quiero la motivación porque es para Dios. Entonces yo me hago una cruz. Entonces yo pienso, ¿yo me hago una cruz o me hago Dios existe? Entonces, porque si yo me hago algo que dice Dios existe, Dios se va a enojar. Al revés, Dios se va a poner un poco feliz porque, bueno, estás diciendo que yo existo y además estás tan convencido de eso que te lo vas a tatuar en tu piel. Em, entonces, ¿cuál es la motivación de hacérselo? Tal vez la motivación es que amas mucho a tus hijos y quieres hacerse el nombre de tus hijos, o tal vez, en mi caso, ponerse las fechas las fechas que nacieron tus padres y que dice, es que para mí es muy importante tener la fecha de ellos, ya que para mí ellos son todo. Entonces, yo me lo hago porque yo los amo mucho. Después, si la motivación es otra, si la motivación es mala, si la motivación es, no, yo me lo quiero hacer porque yo soy un malo, yo me quiero ver malo, te dijo, pues no tiene como mucho sentido ese tatuaje. Entonces, Dios se puede juzgar como nos juzga a muchos y decir, hijo, ¿por qué te haces eso si es algo malo? Si no te llena nada bueno, ¿verdad? Y en veces hacemos muchas cosas que no nos llena y podríamos hacerlos de otras formas, ¿verdad? Ahora, el segundo punto, no se lo tomen a la ligera. Este punto es medio curioso. ¿Por qué? Porque estuve investigando y hay una universidad, a veces la pronuncio bien, de, de Huffington Post, que dicen que un aproximado de uno entre tres personas se arrepiente de haberse tatuado.
Es decir, que ya hay estudios, hay ya universidades que se han propuesto investigar sobre este tema y dicen, bueno, hagamos una encuesta a ver que hay muchas personas que se arrepienten de haberse hecho un tatuaje y a tal punto de que se lo remueven y si no saben, les comento, removerse un tatuaje ya duele más que hacérselo, ¿verdad? Entonces sí, además que aproximadamente uno entre tres, yo puedo ser ese que me quiero quitar un tatuaje y dice, no, realmente no me gustó y aún así quitárselo ya no es lo mismo porque si usted se tatuó aquí y te lo quitas, aún así te va a dejar una marca, no se lo quita totalmente porque al quitárselo se lo quita con una máquina y esa máquina aún así te da un poco de cicatriz. Haciendo un paréntesis, buscando la definición de tatuajes en tantas definiciones que se pueden encontrar, eh, significa herida. Entonces yo cuando me hago una herida, yo tengo un tatuaje o tengo un tatuaje en mi corazón porque yo tengo roto el corazón, yo tengo un tatuaje en mi piel porque un día de esto me quemé. Entonces eso también significa tatuaje. Entonces también tener en consideración eso, que y cuando usted se hace un tatuaje, usted se está haciendo una herida, sí o sí, usted al meterse la tinta y todo. Y bueno, siguiendo con el tercer punto, hablarlo con una persona de confianza. Este punto me gusta mucho porque ya que no hay que solo hacerlo en este caso de los tatuajes, sino en todos los casos hacerlo hablarlo con una persona de confianza. Es que yo quiero hacer esto o hacer esto. Entonces, puedes hablarlo con una persona de confianza. Nos dice Proverbios 11 y 14, del 11 al 14, eh, que hablarlo todo al Señor es bueno, comentarlo. Entonces, sí, ¿cuál es la persona más de confianza que no es el Señor, verdad? Si usted lo medita, si usted lo habla con Dios, Dios te va a dar la solución si es bueno para ti, si es malo para ti. Ok, además que en este sentido de los tatuajes, muchas personas tienen muchos pensamientos muy diferentes y que no está mal. Si yo tengo un pensamiento de que está súper bien, y genial y todo, súper bien, pero si otra persona dice, no, esto está muy mal, esto no se lo haga y esto y aquello, y pues aceptar la opinión de él y escucharlo, tal vez tiene razón, tal vez no tiene razón, ¿verdad? Y no quedarse solo, uy, me dijo que está malo y ya y eso es palabra de Señor, no, ¿verdad? Sino investigar y hacer diferentes actividades con personas de confianza. Ahora, ahora hay algo muy interesante que también lo hizo esta misma universidad que les comentaba antes. Tal vez en la descripción les dejo la universidad por si acaso que lo quieren investigar, que dice que entre el 2011 y el 2012 se investigaron un poco y cuál era la principal razón de removerse un tatuaje. Y la principal razón era porque querían buscar un trabajo. Personalmente, yo estoy estudiando contabilidad y finanzas, entonces yo pienso, yo si me hago un tatuaje en la cara, ¿será presentable para la empresa? Y ahí llega un punto muy importante que es juzgar. Es que entonces me están juzgando porque tengo un tatuaje en la cara o algo así. Entonces uno piensa, uy, me están juzgando, ya me juzgan por esto y aquello. Sí, es feo decirlo, es triste decirlo, pero sí, hay muchísimas personas en este mundo que nos juzgan y que nos critican por nuestra apariencia. Entonces, si realmente nuestro objetivo es, personalmente mi objetivo es encontrar un trabajo bueno en contabilidad, en ya empresas muy prestigiosas, entonces yo digo,
yo no me puedo hacer un tatuaje en la cara porque no es buena presentación para la empresa, ya que porque sabemos que las empresas o las personas van a juzgar sí o sí, y es algo como que pensemos, hacemos mucho, hacemos inconscientemente, uy, me llegó a hablar un señor que tenía tatuajes, que se veía bobachillo, y entonces ya lo juzgué, y puede ser que sea una persona supermillonaria, pero solamente quería ver cómo usted reaccionaba, ¿verdad? Y uno mismo muchas veces juzga a las personas sin saber su pasado, sin saber nada. Entonces, pensar ese punto de que si me hago un tatuaje, me perjudica en mi trabajo, me perjudica en mis estudios, me perjudica o no. Y hay otro punto que viene a continuación, que es los padres. ¿Qué pasa si mi mamá o mi papá me dice no se lo haga? Y yo vivo abajo del techo de él y yo vivo con él, él me da comida, ellos me mantienen. Yo estoy estudiando, pero ellos me mantienen y ellos me dicen no se lo haga. ¿Y yo qué voy a hacer? Si yo lo medité con mi mejor amigo, si yo lo medité con Dios, si yo siento como que yo ponerme una cruz aquí no está mal y así, ¿qué yo puedo hacer si mis papás me dicen no se lo haga, ¿verdad? Es algo que pasa mucho. Y si usted vive abajo de ellos, bueno, en el techo de ellos, eh, hacerles caso, hacerles caso. ¿Por qué? Porque nosotros aún no nos mantenemos, aún no sé cómo explicarles, tal vez como aún no tenemos nuestra responsabilidad totalmente nosotros, sino vivimos abajo de ellos y nos mantienen, ¿verdad? Ahora, hay una cita bíblica en Efesios 6:1-2 que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Adora a tu honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea la vida larga sobre la tierra. Palabra del Señor. Eh, Esto nos lo está diciendo ya en la Biblia, no lo respondió, ya que en Efesios 6:1-2 nos dice, mm, si honra a tu padre y a tu madre, en los mismos mandamientos nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, si el objetivo de nosotros es honrar a madre y a padre, y él nos dice que no nos hagamos un tatuaje, no lo podemos hacer porque estaríamos incumpliendo un mandamiento, ¿verdad? Y tal vez aquí muchas personas dicen, pero hoy, cuando salgo de mi casa, bueno, ya está en su responsabilidad, ya está en ti si lo quieres hacer o no. Igual si tus papás te dicen no se lo haga, y yo digo, ya yo soy mi responsabilidad, yo no vivo bajo el techo de ellos, ya yo me mantengo, ya tú tomas tu decisión. Igual lo analizas con Dios, igual hace todos estos pasos, a ver que si verdaderamente es necesario o no es necesario, si verdaderamente es de Dios o no. Eh, Ahora, esto lo voy a leer porque me lo dijo un muchacho que decía que tenía esta pregunta, tenía muchas preguntas y en tantas preguntas la pregunta era, ¿y el que realiza el tatuaje tiene algún pecado? Okay. Ya no solo el que yo lo tengo, ya no solo, uy, me lo va a hacer, ya no solo eso, sino el que lo hace, ¿tiene pecado o no tiene pecado? Entonces ese muchacho tenía esa pregunta y un señor le respondió, bueno, pecados todos tenemos. Una persona que hace tatuajes no significa que sea malo o esté pecando por lo que hacen, porque para ellos es un trabajo y un arte. Se recuerda que anteriormente les dije que para muchas personas significa mucho. Para muchas personas significa un tatuaje, es un tatuaje, o sea, algo que
algo que me puse aquí, digamos. Otras personas un tatuaje significa una herida y otras personas un tatuaje significa un arte. Para ellos es un arte. Entonces, si a mí me gusta dibujar, si a mí me gusta todo eso, me voy a meter a hacer tatuajes, ya que es un arte, ya que me gusta hacer todo esto, entonces lo voy a hacer. Y recordar que también es un trabajo, recordar que también es un trabajo honrado que ellos hacen día a día. Y, y como dice aquí, todos somos pecadores. Entonces dice, no, es que él es pecador porque él tatúa, estamos juzgando, estamos haciendo muy mal, ya que, como les decía anteriormente, si yo me quiero hacer un tatuaje y yo me siento mal porque me van a juzgar, no juzguemos a la persona que también está haciendo un tatuaje, ¿verdad? Porque es un arte, es un trabajo. Ahora, hay un problema que pasó en Estados Unidos. Dice que el problema que algunos tatuadores, no todos, eso pone muy hincapié, no todos o casi la mayoría no hacen esto, pero tienen un objetivo. Por ejemplo, tienen un mal objetivo. Por ejemplo, una vez en Estados Unidos un tatuador devolvió la tinta con sangre humana de otras personas, como para darle el sello. Muchas personas se enfermaron por contaminación. La razón del por qué no se sabe o no se supo, digamos, pero sí se tenía muy en cuenta que no era católico, ¿verdad? Que no era muy creyente ni nada. Y entonces hay personas que si lo hacen de maldad, si hay personas como que pueden devolver tinta con sangre o pueden hacer otras cosas como para que se contamine, hagan maldad, ¿verdad? Y esto es muy feo. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Para resolver esto es relativamente muy fácil. Eh, Buscar un tatuador de confianza. Bueno, si conozco a un amigo, si conozco a alguien muy cercano, decirle a él, o si yo conozco a alguien que se tatuó y esa persona que se tatuó es muy amigo del tatuador, es decir, preguntarle, ¿él tatúa bien? ¿Cómo fue su tatuaje? Y esto y aquello, ¿es buena persona? ¿Cómo es? ¿Verdad? Porque yo no hay, no sé, ejemplo, en el centro de Naranjo y me voy a topar el primero que tatúa y lo va a decir, ¿me puede tatuar? Y no lo conozco, no sé cómo es, no nada, ¿verdad? Porque recordar que tiene una aguja y te puede hacer daño con eso, le puede hacer millones de cosas, ¿verdad? Entonces, tener muy en conciencia eso de que de ver con quién nos hacemos los tatuajes. Ahora, voy a un punto que muy énfasis, es que voy a dar un poco de énfasis en esto y voy a dar muchos ejemplos. Estuve pensando cuando hice el último podcast que tal vez no hice mucho énfasis en esto o tal vez algo así. ¿Y qué pasa si yo me hago un sinsajo? Si no conocen un sinsajo es un pájaro. ¿Qué pasa si me hago una moto? ¿Qué pasa si me hago una bola de fútbol porque me gusta mucho el fútbol? ¿Qué pasa si me hago cosas así? O tal vez me hago, no sé, un tatuaje de un artista, digamos, ejemplo, el de Bad Bunny, y así. ¿Qué pasa si me hago tatuajes así, me entienden? Diferentes que no tienen nada que ver con la religión católica ni nada. Cosas se podrían decir del mundo, películas, varas así, libros y así. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre eso? Yo lo estoy analizando y lo estoy pensando y leyendo, investigando, y no es malo. Entonces aquí está la respuesta para muchos, no es malo. Personalmente, esta es mi opinión, esto es lo que yo investigué, esto es lo que yo entendí. Cada persona tiene una perspectiva diferente, cada persona puede verlo diferente. Como yo lo vi, es eso, como dice Juan 7:24, no juzguéis por apariencia, juzgar con justicia. Em, Porque tenemos que juzgar con conciencia, ¿verdad? Y no me juzguéis a mí porque dije que es malo, es bueno, sino porque es mi criterio, ¿verdad? Y tal vez ustedes tienen otro. Y
personalmente les digo como que no siento como que no es malo porque es algo lindo. Hay muchas personas que lo hacen por estética, hay otras personas que lo hacen porque les gusta mucho el artista y así, pero volvemos siempre al mismo punto. Demos un ejemplo muy claro. Me gusta mucho Anuel y me gusta mucho todo eso y entonces me voy a poner real hasta la muerte, ¿verdad? Y eso realmente no es tan bueno y tampoco, y muchos sabemos que eso trae un trasfondo muy fuerte y si usted consume las canciones de él o algo así, muchos sabemos como que no son tan buenas o algo así. Entonces tratar también de tener en conciencia esto es bueno o no es malo y no sabemos como, uy, es que no sé si es malo o es bueno, no, es en veces muy fácil de detectar si es bueno o es malo, porque si yo me voy a hacer un tatuaje satánico, no es bueno. Si me voy a hacer un tatuaje, amo a mi mamá, es muy lindo, ¿me entienden? Entonces, pero si me hago una bola de fútbol, es muy bueno porque estás demostrando que le gusta mucho el fútbol. Si te haces de un cabo, te gusta mucho ese cabo y no hay nada de malo en eso, pero si te haces un diablo, ahí sí hay malo. Eso no es glorificar a Dios. Tampoco glorifico a Dios haciéndome un cabo, pero no es algo malo. No sé si me va a comprender estas tres puntos. Y como consejo, como personalmente yo, eh, si se van a hacer un tatuaje, que se hagan con un significado. No me va a hacer un remolino porque sí, ¿me entienden? Es que me hice un remolino porque vi un remolino y fui y me hice un tatuaje, ¿verdad? No. Sino que tengan una intención. No hagamos todo porque sí y ya. No me vale lo que vaya a hacer con mi cuerpo, no me importa nada de eso y lo hago porque sí. No, tener muy en conciencia eso, por qué lo hago, si es algo lindo, si es algo malo. Sé que hago mucho énfasis en esto, que si es algo malo es algo bueno, ¿verdad? Pero es verdadero y en veces nos cuesta en veces de identificar qué es bueno y malo y por eso hay estos procedimientos como hablado con alguien que sabe o alguien que nos aconseje o algo así, ¿verdad? Em, y esto sería, es realmente muy cortito. Pero si quería hacerles una segunda parte de esto y volverles a hablarles. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharlos y ustedes no saben lo que ustedes me llenan, ya solo con darle clic y escucharlo y saber que muchas personas me dicen, uy, estuvo muy lindo, me gustó mucho y así. Entonces, se les agradece y espero que en los siguientes podcasts y en los anteriores los vayan y los escuchen si no los has escuchado o los que vienen muy lindos, vienen testimonios igual, vienen muchos temas muy lindos y entonces tratar de verlos, ya que es para ustedes, es para sus aprendizajes y eso sería. Se les agradece mucho el tiempo y recordemos que nadie menosprecie por ser joven, al contrario, que los jóvenes vean en ti un ejemplo a seguir. Chao.